Podimo, las mejores historias en audio. Hola, antes de empezar quisiéramos invitarles a escuchar Coger Rico y Amar Bonito, un podcast que se trata de exactamente lo que suena. En él se habla de no monogamia, kinks, rupturas, responsabilidad afectiva, neurodivergencias y todo lo que tiene que ver con el amor y el sexo desde una perspectiva divertida y educativa. Por ejemplo, en uno de sus últimos episodios platicaron de los casi algo, esas relaciones que se encuentran en un área gris. Escucha Coger Rico y Amar Bonito en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma de podcast preferida. También me di cuenta de que no se trataba solo de mí, sino que él también estaba en una búsqueda y una exploración de relaciones no monógamas en general hace muchos años y que él tenía la capacidad igual de amar a más, o sea, eso fue algo que aprendí después, que sí teníamos la capacidad de amar a más de una persona al mismo tiempo. Creo que la verdad y que las cartas sobre la mesa es lo que más, aunque sea duro, es sinónimo de libertad, de no ansiedad. Yo creo que todo lo que está oculto tras un tupido velo, todo esto que uno imagina de la otra persona con las otras personas, es lo destructivo. Desde la no ficción y Podimo, esto es No Monógamos, un podcast sobre amor y desamor en relaciones no convencionales. Soy Alexis de Anda. Mi nombre es Paz, soy chilena, tengo 35 años, vivo actualmente en Santiago de Chile, pero viví mucho tiempo fuera de Chile. Si hablamos de familias no convencionales, la de Paz en definitiva entra en la categoría. Mi familia es bien particular porque soy la hija del segundo matrimonio de mi papá y de mi mamá. Entonces tengo hermanas por el lado de mamá, hermano por el lado de papá y yo y mi hermano pequeño que somos del matrimonio. Pero no solamente por cómo está constituida, sino también porque casi todos los miembros de la familia hacían parte del mundo del espectáculo. Su mamá era modelo y sus hermanas eran modelos y actrices. Es una familia de actores, mis dos hermanas mayores son actores, también se casaron y tuvieron hijos con actores, entonces el mundo teatral y estaba bien cercano. Eso yo creo que fue lo que me inspiró también para dedicarme a la dirección audiovisual. Aunque estudió en un colegio de monjas, su familia era liberal y Paz siempre tuvo mucha independencia. Por un lado porque sus hermanas le llevaban muchos años y eso contribuyó a que de alguna manera sus padres nunca la trataran realmente como a una niña. Era muy agrandada, como decimos acá en Chile, entonces de chica, no sé, yo a los 14, 15 años salía con mis hermanas que tenían 25 a eventos del lanzamiento del perfume, no sé, cosas así. Salía con ellas, iba... Como que me empecé a relacionar también con un mundo bastante mayor que yo, de sus amigos, qué sé yo. Conocer tan de cerca la industria del entretenimiento y los roles que su familia cumplía en ella, la llevó por un camino de búsqueda de su propia identidad. No quería ser como su mamá y sus hermanas, quienes para ella se preocupaban en exceso por el físico. Entonces había una rebeldía ahí de mi parte, de como de repente no prestarle tanta atención al mundo como de la belleza física y qué sé yo, estar un par de kilos arriba y como de decir como no, yo no me interesa este mundo tan frívolo, sino que me interesa la búsqueda más intelectual, como que por ahí un poco se manifestaba mi rebeldía de cierta forma. Sin embargo, aunque se sentía distinta a ellas, tener hermanas mayores fue una ventaja enorme para ella, sobre todo en la adolescencia. El comienzo de mi sexualidad y todo fue bastante sano y libre, digamos. Tuve una sexualidad bastante precoz igual, pero dentro de todo bastante sana. Como recuerdo, tenía a mis hermanas mayores como ejemplos y confidentes. Entonces recuerdo cuando quería perder mi virginidad con un novio, le conté a mi hermana, me llevó al ginecólogo, empecé a tomar la pastilla, como todo bastante contenido, porque también tenía estas mujeres en el fondo a las que podía acudir y conversar y podían orientarme, que era un súper privilegio, comparado de repente con algunas otras compañeras, que todo era como mucho más secreto y tabú y no había quien hacerle preguntas en el fondo.
La independencia y la rebeldía que siempre la caracterizaron la llevaron a querer dejar Santiago, la ciudad donde nació y creció, y mudarse a Valparaíso a los 18 años para estudiar artes visuales. Cuando le dijo a sus padres que se quería ir a otra ciudad, la apoyaron. Recuerdo como mi mamá con esta forma también de bastante independencia que nos crió, fue como, ok, bueno, anda a buscar casa en Valparaíso. Y partí sola como a buscar una casa y encontré una casita con estudiantes que después me cambié a otro lugar, pero sí, éramos una casa con 5 personas, que todos estudiantes de diseño, de arte. Yo estudiaba artes visuales. Y fue una experiencia súper buena también de como, o sea, recuerdo la primera vez de como, ok, la niña nueva tiene que limpiar el baño, y yo como, oh, wow, ¿cómo se limpia un baño? Vivir en Valparaíso, lejos de su familia, le mostró un mundo nuevo. Conocí gente de todos lados y aprendí a convivir con gente muy distinta a mí. Imagínate, yo venía de un colegio de puras mujeres, de una casa donde también eran mujeres, y llegar a vivir una casa con un compañero que era de un pueblo muy pequeño, que era metalero y le gustaba mucho el fútbol. O sea, eran como universos súper distintos, pero que fue súper enriquecedor también. Esa experiencia le dio la madurez y la seguridad necesarias para 2 años después irse a estudiar cine a Buenos Aires. Recuerdo que, claro, yo en ese momento en Buenos Aires, o sea, cuando me fui a Buenos Aires era como, bueno, pero si me voy acá a Argentina, se habla español, ¿qué tan distinto puede ser si yo ya vivo sola y yo qué sé? Y recuerdo que el choque cultural igual en un comienzo fue heavy, o sea, igual es otra cultura, son otros códigos, el idioma es el mismo, pero es otro jerga. Y recuerdo como por primera vez en mi vida haber sido tímida, como haber tenido que observar más en vez de estar protagonista, porque tampoco entendía mucho lo que pasaba. Y eso también es una experiencia bastante formacional en el fondo. Cuando terminó la carrera, regresó a Santiago y comenzó a trabajar como asistente de dirección en una serie de HBO. Corría 2011, y después de 5 años fuera de la casa de su madre, volvió a vivir con ella. Pero claro, yo creo que siempre va como que mi búsqueda siempre ha sido esta cosa como de desafiarme y de salir de la zona de confort. Por eso buscó nuevamente emigrar. Primero a Nueva York, donde vivió 10 meses, y luego a Toronto. Allí llegó con una visa temporal de trabajo. Empecé trabajando en los sets de filmación como la última asistente de producción, pero como yo tenía ya varios años de experiencia, fui como ascendiendo rápido. Y ahí me hice un montón de amigos, conocí una comunidad súper entretenida de gente artista, de músicos, y me adapté súper bien, la verdad. Fue como que después de un año dije, ok, este es mi lugar. En Canadá no solamente encontró personas con las que conectó muy profundamente, sino que también pudo crecer en su carrera profesional. Junto a un amigo creó una productora audiovisual y empezó a dirigir videos musicales. Gracias a su entrada al medio musical, 4 años después de haber llegado a Toronto, Paz conoció a un músico llamado Ben. Los presentó una amiga en común, quien de entrada le dijo que Ben estaba casado, pero que no era un matrimonio tradicional. Entonces nos conocimos y fue como, qué guapo. Y mi amiga como, sí, está en una relación abierta. Y yo como, qué interesante. A Paz no le pareció importante su situación amorosa. Total, ella no estaba buscando nada serio. Entonces dije, ok, genial, este tipo está casado, tampoco se va a enamorar de mí, va a ser una lata que va a estar ahí como buscándome todo el tiempo. Me pareció interesante que él tuviera su vida y su mundo, y yo en ese momento que estaba buscando tal vez como una aventura o algo más sexual, me acomodó de hecho. La primera vez que salieron fueron a un bar. Para Paz, la conexión creativa e intelectual fue instantánea, tanto que le propuso producir un video para el proyecto musical de Ben. Entonces la segunda cita era, ok, vamos a ver la locación del video, pero también nos damos unos besitos, pero entonces empezamos como a janguear. Yo creo que eso también fue bastante erótico, ¿no? Como desde un lugar como de creatividad y de conexión creativa. Físicamente, Ben también le parecía bastante atractivo. Somos muy distintos también, o sea, yo soy una mujer latina curvilínea y Ben es un hombre blanco con ojos azules que mide 2,10 metros. O sea, ahí también hay como, o sea, somos como antípodas de todo, pero a la vez como en un nivel interior creativo muy compatibles. Esta cosa como de los opuestos se atraen, yo creo que se cumple heavy. Durante las siguientes semanas salieron varias veces, y en cada ocasión la conexión se hacía más intensa. Al principio ambos intentaron ignorarla,
pero para la quinta cita ya era imposible negar que estaban enamorados. Y aunque no habían hablado de ese tema a profundidad, Paz sabía que lo que estaban haciendo y sintiendo no entraba en los acuerdos que Ben tenía con su esposa. Y claro, él, recuerdo, iba a mi casa, qué sé yo, comíamos o salíamos a tomar una cerveza y él a las 2 de la mañana tenía que ducharse y irse a su casa. Y cuando yo me di cuenta que eso empezó a doler, ahí también fue como, oh, raro, ¿cachai? Y ahí también empezaron las mentiras, en donde él decía como, no, me voy a la casa de mi madre el fin de semana, pero en verdad se quedaba a dormir en mi casa. Ben le había compartido que estaba en un mal momento con su esposa, Lisa. Y al principio, la aspiración de Paz era que Ben dejara a Lisa para estar con ella. 6 meses después de que comenzaron a salir, Paz le dijo que debía tomar una decisión, si quería seguir con su esposa o con ella. Ben le contó a Lisa sobre su relación con Paz y decidieron separarse. Sin embargo, no era tan fácil como cortar y cada quien seguir su camino. Ben y Lisa tenían un hijo de 4 años y tenían que seguir compartiendo las responsabilidades de su crianza. Para hacer las cosas más fáciles, decidieron seguir viviendo juntos. Paz estuvo de acuerdo con el arreglo. Mientras tanto, ella había vuelto a Chile por el verano, como solía hacer cada año. Y después de un tiempo ellos vuelven. Como que, y ahí yo digo, bueno, entonces la que sobra aquí soy yo. Todavía no entendiendo esta cosa del amor. Cuando Ben le contó que había vuelto con Lisa, Paz decidió terminar su relación con él. Poco antes de eso, justo se habían ganado una beca para una residencia artística en Chiloé, una isla al sur de Chile, para trabajar en el guión de una película que estaban planeando hacer juntos. Cuando terminaron, Paz le dijo que iba a hacer la residencia sola. Él, en respuesta, le mandó el tiquete a Chile que ya había comprado. Yo ahí lo odiaba, estaba súper dolida y todo, entonces nos juntamos acá en Chile y yo dije, bueno, ¿qué? Voy a ir a la residencia y no voy a estar con él, sino que voy a coquetear con todos los otros artistas que hayan en la residencia. Bueno, no importa. Y llegamos a la residencia y yo digo, bueno, ¿y quiénes son los otros residentes? Y la host me dice, no, bueno, este mes están solamente ustedes dos. Entonces nos quedamos en la residencia los dos en esta casa perdida en Chiloé. Y sí, y ahí fue como que ahí yo creo que fue donde realmente pudimos conversar y me pude sumergir en esta idea del amor, de las relaciones abiertas en el fondo. Al principio Paz no entendía por qué Ben había decidido ir hasta Chile a verla, si supuestamente todo iba bien con Lisa. En las noches, después de las sesiones de la residencia, Paz escuchaba las conversaciones que Ben tenía con ella y se daba cuenta de que en verdad se amaban. Se reían, compartían palabras de cariño. Entonces ahí también fue como que se me empezó a abrir el espectro de como, él está aquí conmigo, pero igual la quiere ella, pero vaya el esfuerzo que está haciendo volar la mitad del planeta para estar aquí conmigo. Para intentar comprender mejor qué estaba pasando, tomó una decisión. Entonces ahí, bueno, le dije, quiero tener un Skype con Lisa, quiero hablar con ella directamente. ¿Por qué estoy hablando contigo? Esto tengo que preguntárselo a ella. Lo primero que quiso saber fue cómo se sentía Lisa con que Ben quisiera estar también con ella. En donde yo le hago esta pregunta, le digo, ¿qué ganas tú? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, no entiendo. Y ella ahí me dice, bueno, porque Ben es poliamoroso y él es así, si yo lo amo, tengo que amarlo así, y esta no es la primera vez que pasa esto en nuestra historia, y no va a ser la última, y si yo quiero estar con él, tengo que también aceptar que él te ama a ti también. Y ahí fue un poco como, me explotó la cabeza. Esa conversación le hizo confrontarse consigo misma. Ella inicialmente quería que Ben dejara a su esposa para estar exclusivamente con ella. Ahora se estaba enterando de que Lisa, con quien Ben llevaba más de 10 años casada, estaba dispuesta a aceptar que Ben tuviera una relación paralela. Y también me di cuenta de que no se trataba solo de mí, sino que él también estaba en una búsqueda y una exploración de relaciones no monógamas en general hace muchos años y que él tenía la capacidad igual de amar a más. O sea, eso fue algo que aprendí después, que no creo que todo el mundo, pero yo creo que él y yo sí teníamos la capacidad de amar a más de una persona al mismo tiempo. Teniendo clara la postura de Lisa frente a su relación con Ben, Paz decidió que valía la pena intentarlo. Sin embargo, sabía que de ahí en adelante todo tenía que ser absolutamente transparente. Por eso, cuando volvió a Toronto, lo primero que hizo fue pedirles que se encontraran los tres para conversar. Y nos sentamos en un bar y como que fue como abiertamente
discutamos las bases de esta relación, o sea, porque ellos también tenían más experiencia, entonces sabían que tampoco habían reglas tan estrictas, o sea, como que cada situación amerita sus propias reglas en el fondo, entonces como ya, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Y recuerdo súper nerviosa, o sea, ir súper nerviosa, juntarme a un bar con ellos dos y como llegar y tomarnos unos whisky y decir, ok, bueno, yo quiero que el Ben duerma en mi casa. Y como ven, sí, ya, entonces 2 veces a la semana puede dormir en mi casa y ellos necesitan también un rato de family time. Establecieron acuerdos sobre todo, desde reglas para los encuentros sexuales hasta asuntos más domésticos como qué días quién se haría cargo del hijo. Querían que todo fluyera de la manera más sencilla y amena posible. Incluso crearon un Google Calendar. Teníamos como, sí, hoy día Lisa tiene teatro, entonces Ben tiene que quedarse con hoy, entonces el martes La Paz y Ben tienen tickets para un show, y recuerdo, como haber terminado como haciendo un salud con whisky en las rocas los tres y decir como, ok, aquí comienza, no sabemos qué comienza, pero aquí algo comienza, una aventura. Al salir del bar, Paz se sintió tranquila, se sintió libre. Creo que la verdad y que las cartas sobre la mesa es lo que más, aunque sea duro lo que está sobre la mesa, es sinónimo de libertad, de no ansiedad. Yo creo que todo lo que está oculto tras un tupido velo, todo esto que uno imagina de la otra persona con las otras personas, es lo destructivo. De ahí en adelante, el Google Calendar fue la herramienta base para la relación entre Ben y Paz y Ben y Lisa. Todos estaban satisfechos con los acuerdos. Para Lisa, que es 10 años mayor que Paz y no es demasiado fan de las fiestas, era una ventaja saber que su esposo, a quien sí le gustan esos ambientes, podía compartirlos con alguien más. Así, ella tenía más tiempo para ella misma. Paz, por otra parte, además era libre de salir con otras personas en los momentos en que Ben estaba con Lisa. Al principio, Ben mantenía cada relación al margen de la otra. Aunque Paz se llevaba bien con Lisa, casi nunca convivían. Sin embargo, esa distancia poco a poco se convirtió en una gran cercanía. Todo cambió cuando un día Ben decidió invitar a Paz a un viaje familiar. Y él, como no, vamos a ir a las cataratas del Niágara con la Lisa y nuestro hijo. Yo como, qué divertido, nunca he ido. Y él como, bueno, ¿quieres venir? Y como, ok. Todos la pasaron muy bien en aquel viaje y a partir de entonces, Paz comenzó a pasar cada vez más tiempo con Lisa, Ben y su hijo. Gracias a eso, empezó a construir una conexión también con Lisa. Y ahí empecé a conocer más a Lisa, como ya desde un lugar, como no desde el whisky, como hagamos los acuerdos, sino desde un lugar más relajado. Y fue hermoso entender y ver como lo que le gustaba a Ben de Lisa, o sea, como decir como, ahora entiendo por qué esta persona, después de 10 años de relación, después de haberse encontrado conmigo, después de todo, sigue estando interesado en este vínculo, ¿no? Porque la encontré muy genial, la encontré muy auténtica, no sé, como que le vi el lado bueno en el fondo. Y lo que comenzó como una simple amistad, rápidamente escaló a algo más. Fue una vez que Paz había ido a cenar a la casa de Ben y Lisa, y ella, que trabajaba como peluquera en ese entonces, se ofreció a cortarle el pelo a Paz. Nos tomamos unos vinos y qué sé yo, y Lisa creo que me iba a cortar el pelo o algo así, no recuerdo muy bien cómo fue la instancia, pero terminamos, claro, los tres en el fondo en la cama. Fue increíble, fue muy loco también que fuera tan bueno, o sea, como fue desde un lugar muy amoroso también en el fondo, como con mucha confianza, entonces sí, recuerdo como fue una experiencia como fuerte, pero también súper positiva. Esa noche abrió la puerta para reconfigurar la relación que hasta entonces habían tenido. Para Paz y Lisa, ambas bisexuales, fue maravilloso poder vivir esa parte de su sexualidad que en ese momento estaba dormida. Así las cosas, pusieron nuevas reglas. Había días en los que Paz tenía citas solo con Lisa, otros solo con Ben. En otras ocasiones salían los tres y, por supuesto, ellos también tenían su tiempo en familia.
nosotros estábamos como envueltos en una bola de amor donde creíamos que habíamos como craqueado el sistema, o sea, como que estábamos pasándolo increíble y como llevándonos muy bien y hubieron momentos muy, muy, muy felices y como que estábamos almidonados en esta como en esta novedad y en esta fórmula distinta que también requería un montón de trabajo, como te decía, era como muchas conversaciones, muchos hablar qué sientes tú, cómo te sientes tú, qué te sientes, o sea... Eso no significaba que no hubiera también momentos difíciles. En ocasiones aparecían los celos, como suele ser usual, pero cuando había tensión, los tres priorizaban el diálogo sobre cualquier cosa. Como una cosa muy rigurosa de como hablar y no, de repente las parejas como que uno deja pasar y acumula un poquito, pero en este caso como son tres ingredientes, es más delicado aún porque el que, no sé, es como el equilibrio es más precario, por ende es como si hubiéramos tenido una discusión y después yo me tengo que ir a mi casa o voy a trabajar y esa discusión no se puede resolver sin ese personaje, tienen que estar los tres presentes, que no es lo mismo cuando tú vives en pareja y decís, ok, lo voy a dejar ir y en la noche conversamos, porque en la noche, si no estábamos los tres, hubiera sido injusto tener esa conversación sin la persona presente, ¿cachai? Durante unos 6 meses los tres vivieron una especie de idilio. Hacían planes en familia, iban juntos a la playa y a festivales, y la conexión sexual era muy buena. Gracias a esa experiencia, Paz pudo entender y sentir de qué se trataba el poliamor. Amar a varias personas al mismo tiempo y ser feliz de verlos amándose también entre ellos. Cuando estábamos los tres juntos y yo los veía a ellos como ser amorosos con el uno al otro, no me daba celos, o sea, me daba esta palabra que se inventó a pito del poliamor, que es compersion, pero también yo creo que yo sentía eso porque también ambos fueron lo suficientemente generosos de abrir su intimidad y su familia para mí, entonces no sentía como que yo estaba afuera, sino que había una invitación como súper valiente de parte de ellos de hacerme partícipe, que eso me da un montón de seguridad en el fondo. Compersión. Ese término del que habla Paz en el poliamor se entiende precisamente como lo que ella describe. Sentir gusto o placer al ver a tu pareja sintiendo gusto o placer. Podría decirse entonces que es la emoción que se opone a los celos. Pero por más amor y compersión que sintieran, ese equilibrio que fueron construyendo con base en el diálogo, inevitablemente comenzó a flaquear. Y no se debió a que hayan dejado de sentirse felices el uno con el otro o que haya disminuido la atracción o el diálogo. Al final tuvo que ver más con el futuro de la familia. Un día, Paz, Ben, Lisa y su hijo se fueron juntos a la playa. Ben y Paz estaban dando un beso en el agua mientras Lisa jugaba con el niño en la arena. Cuando vio a su papá con Paz, el niño de 4 años le dijo: mamá, anda a darle un beso a mi papá que la Paz te va a ganar. Como algo así, la Lisa quedó como muy choqueada y después le hablamos en la noche y fue como, oh, wow, como que él está poniendo competencia entre nosotras en el fondo. Y eso generó a que ellos me dijeran como, ok, necesitamos tener más tiempo de familia, como este niño necesita contención en el fondo y como reasegurizarlo como de su núcleo familiar interno. Lo que yo entendí perfectamente porque era un niño de 4 años y yo tenía 26, pero también en mi lado más infantil y más interno, en el fondo, en el lado emocional, también fue como, ouch, o sea, igual esta familia no es la mía, en el fondo. Eso fue como un golpe de realidad para Paz. Ahí se dio cuenta de que si alguna vez quería tener una familia, tendría que formar una ella por su cuenta. Después de aquel paseo, Ben y Lisa se fueron a pasar el verano a Montreal con su hijo. Paz los visitó un par de veces allí, pero ya nada era como antes. Ellos habían tenido una especie de reencuentro como pareja, y Paz entendía, aunque no dejaba de ser doloroso. Por esa misma época, Paz se fue a trabajar unos meses a Los Ángeles, y estar lejos de ellos le dio tiempo para reflexionar sobre lo que quería y lo que se proyectaba para el futuro. La conclusión fue que quería buscar una estabilidad emocional que no iba a encontrar con ellos. Como que yo decidí terminar con ellos, pero también la terminada fue no convencional porque fue como que no hagamos una terminada dramática donde cortamos y no los veo y todos lloramos y lo pasamos mal, sino que hagamos como un dim out, como vamos como cortando la intensidad a poco, yo me voy a ir eventualmente y hagamos como una cosa un poquito más paulatina. Empezaron a despedirse de a poco,
viéndose cada vez menos y sabiendo que eran las últimas veces que iban a estar juntos. Eso les dio tiempo de hablar, compartir lo que sentían y comenzar a hacer un duelo juntos. El final llegó cuando Paz viajó a Chile por el verano. Sí, a Ben le costó soltar un poco más, por su intensidad también, como yo creo que es por una cosa de personalidad, y le costó más soltar, y de hecho yo me vine a Chile, y como que, sí, fue más duro como cortar esa relación que con Lisa, pero ellos entendían que en el fondo no podían ofrecerme lo que yo igual estaba buscando. Entonces fue bien doloroso, pero como todas las relaciones románticas cuando se acaban, yo creo. No creo que tampoco más que eso en el fondo. Es como el mismo sentimiento de la frustración, de algo que uno planeó, que no resultó. En esta ocasión, Paz terminó quedándose 2 años en Chile. De cierta forma también le dio tranquilidad saber que la relación con Ben y Lisa seguramente no habría funcionado por la distancia. Al principio, Ben le seguía escribiendo, pero eso le hacía sentirse más triste, así que le pidió que parara. Más adelante, se enteró de que tras la ruptura, Ben y Lisa habían decidido dejar la relación abierta. Sin embargo, no funcionó, y 6 meses después se divorciaron. Yo creo que yo fui un poco el último soplo de vida de esa relación, de cierta forma. O sea, yo creo que ellos igual ya llevaban un montón de tiempo, era un proceso largo, habían tenido sus altos, sus bajos, sus altos, sus bajos, y en el último bajo aparecí yo y fui su último alto, y de ahí como yo creo que igual removí un montón de cosas entre ellos y ya habían cumplido su ciclo en el fondo. No sé qué más podían probar o qué más podían intentar, ¿no? Por su parte, Paz estuvo soltera un buen tiempo. Después de esa experiencia, le fue difícil encontrar una conexión igual con alguien más. Regresó a Canadá y tiempo después conoció a un chileno. Él vivía en Chile, pero decidieron intentar tener una relación a distancia. Y bueno, cuando yo me conozco con esta persona, yo le digo, hey, yo soy poliamorosa, o sea, bueno, o vengo de una experiencia poliamorosa, no sé qué piensas tú de eso, yo soy bisexual, me gustan las mujeres. Y él era chileno más conservador, como otra cabeza, y fue como, no, conmigo es monógamo y listo, y no, y yo como, ok, tratemos esta otra fórmula entonces, como también, o sea, como, ok, vamos, tratemos con esto. Con él estuvo a distancia durante 1 año en monogamia. Luego Paz regresó a Chile y tuvo que quedarse allí por la pandemia. Aparentemente todo iba bien. Eran felices y Paz había logrado encontrar ese sentimiento de hogar que estaba buscando. Pero... Y después esa relación se terminó también como por infidelidades, que lo encontré tan ridículo, porque era como, desde el primer momento yo te planteé que yo podía bancarme algo diferente, y tú me dices que no, ¿para qué? Para ponerme los cuernos como o sea, como, como un poco como, pensé que había superado esto, ¿cachai o no? Y ahora, de nuevo, no sé, fue bien decepcionante igual, y ahí, después de eso también ahí me dije como, bueno, o sea, fin con la monogamia como gran estructura, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué seguimos forzando esta cuestión? ¿Por qué es más fácil que la gente se engañe en vez de tener conversaciones incómodas? ¿Por qué es mejor que la gente se engañe a conversar sobre los celos y las inseguridades? La experiencia con Ben y Lisa le enseñó que a través de la comunicación abierta, transparente, se pueden lograr relaciones sanas. Para ella, decir la verdad es lo que da libertad. Tener conversaciones incómodas es necesario para que cualquier relación funcione. Creo que la posesividad y los celos es algo que se tiene que trabajar, que uno tiene que estar todo el tiempo recordándose que nadie te pertenece, que uno no le pertenece a nadie, y que es un trabajo que hacemos todos, monógamos o no monógamos. Recientemente, Paz comenzó a salir con alguien. La conversación sobre la no monogamia estuvo presente desde el primer momento, y aunque él nunca había tenido una relación abierta, está dispuesto a experimentarlo con ella. Establecieron reglas y acuerdos basados en la honestidad y la flexibilidad. Por ahora, las cosas van bien entre ambos. Por lo pronto, Paz tiene una herramienta a la que acude cuando hay obstáculos. Creo que la cuestión va siempre de la mano como de la conversación, de mucho diálogo honesto, en el fondo. Y es como la honestidad radical, en el fondo.
Si quieres que este podcast continúe, puedes ayudarnos compartiéndolo. Quizás conoces a alguien a quien le caería bien ahora, alguna persona que esté pasando por una situación parecida, o quizás simplemente quieras abrir esta conversación con una amiga o con tu pareja. Ayúdanos a regar la voz y no olvides darle clic al botón de seguir o follow y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo nuevo. No Monógamos es un podcast producido por La No Ficción y Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. El guión de este episodio fue de Tatiana Lozano, la edición es de Miguel Reyes, el diseño de sonido es de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La foto de la carátula es de Ray Contreras y el diseño de Isabela Soto, quien es también la manager de audiencias de La No Ficción. Jocelyn Quintana es la coordinadora administrativa y de estrategia. Soy Alexis de Anda, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes.